Buenas noches, estimados participantes. Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta masterclass, organizada por ESIASAC. Como parte de nuestro programa de asesorías gratuitas, les presentamos la masterclass 5 pasos para gestionar tu contabilidad. En esta oportunidad, la masterclass estará a cargo de 2 de nuestros asesores empresariales, con amplia trayectoria. Permítanme presentarles a la CPC Mariela Chanducas. Mariela Chanducas, contadora público colegiada egresada de la Universidad de San Martín de Porres, actualmente se encuentra estudiando una maestría en auditoría tributaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con más de 5 años de experiencia en el área de contabilidad y temas tributarios, en empresas de servicios, empresas comerciales, colegios profesionales y asociaciones sin fines de lucro. Además, acompañando esta masterclass estará con nosotros el fundador de ESIASAC, el CPC Marlon Anastasio Cruz. Contador público colegiado, especialistas en finanzas corporativas, valuaciones de empresas, planes de negocios, proyectos de inversión y coach financiero. Asesor senior en ESIASAC con más de 20 años de trayectoria, especializado en hidrocarburos, industrias, tecnología, construcción, telecomunicaciones y empresas comerciales, nacionales e internacionales. Les recomendamos que tengan un papel y lapicero donde anotar y sus consultas por este medio en el chat, por favor. Mantengan sus micrófonos apagados. Gracias, espero que lo disfruten. ¿Cómo están? Buenas noches, emprendedores. Muchas gracias por estar aquí. Primeramente, agradecerles por estar aquí con nosotros para compartir este momento y también felicitarlos por haberse dado estos minutos que vamos a compartir, donde vamos a poder analizar algunos temas que todos los emprendedores en algún momento tenemos que solucionar y que, bueno, lo más importante es que tenemos que tomar en cuenta que con la información en la mano, pues nosotros podemos ser los decisores de los pagos que tenemos que hacer, los impuestos que corresponden y sobre todo tomar en cuenta que es muy importante mantener una buena relación y un buen vínculo con SUNAT, que es un ente regulador, un ente fiscalizador. Y bueno, para esto hemos aperturado estas masterclass, van a ser continuas, espero que podamos seguir compartiendo otras masterclass también con otros temas relacionados. Pero en esta oportunidad, esta masterclass, lo que busca o el principal objetivo es que puedas gestionar tu contabilidad en pasos simples, dependiendo, por supuesto, del régimen tributario que hayas elegido. Y si has elegido un régimen que no te corresponde, pues es la oportunidad para que puedas solucionarlo, lo puedes hacer a partir del próximo año. Así que esperamos de que esto sea de tu agrado, sea de tu provecho y quedamos a toda la disposición para que ustedes puedan hacer las consultas al final de esta masterclass. Y solo quería hacerles una salvedad. En esta masterclass lo que queremos es contribuir con el desarrollo de todos los emprendedores. Somos emprendedores, sabemos que al inicio de todo emprendimiento o todo negocio tenemos algunos problemas, algunas dudas y que lamentablemente las instituciones que nos fiscalizan no nos pueden ayudar muchas veces, ¿no? Nos dan la ley, nos indican cómo debemos hacerlo, pero no es una solución. Y que terminamos cometiendo muchos errores y en esos errores terminamos pagando más impuestos de los que deberíamos. Y justamente a eso es que queremos llegar, a que paguemos los impuestos que corresponden, que seamos justos también en nuestra declaración y que yo creo que va a ser muy importante, sobre todo, mantener esa buena relación con SUNAT, que es lo que todos quisiéramos. Para esto hemos fijado 5 pasos para poder llevar tu contabilidad, para poder gestionar tu contabilidad. Y lo más importante es que la primera parte es poder gestionar estos documentos de la mejor manera. Muchas veces somos descuidados, no tomamos en cuenta qué gastos o qué compras nos pueden servir para deducir impuestos. Y eso es un tema muy importante y por eso lo hemos puesto en el paso 1. Y justamente Mariela nos va a indicar de qué forma tenemos que ordenar estos documentos y cuáles son los gastos que podemos deducir. Cuéntanos, Mariela. Sí, buenas noches, Marlon. Buenas noches a todos los participantes de esta masterclass. Bueno, a continuación vamos a empezar con los 5 pasos para gestionar la contabilidad, tu contabilidad, y vamos a empezar con el primer paso. Ok,
empezamos con el primer paso. El paso número 1, siguiente, es ordenar todos tus documentos, ya sea de ventas y de compras. Por ejemplo, si vamos a declarar un periodo tributario, digamos, octubre, entonces deberemos considerar todas nuestras ventas que hemos emitido durante ese mes, del 1 de octubre al 31 de octubre. Deberé ordenarlo de acuerdo a la fecha de emisión, por un lado. Por otro lado, deberé ordenar todos los documentos, todas las compras, todos los gastos que estén relacionados al giro de mi negocio. Una vez que ya los he ordenado, el siguiente paso, el paso número 2, el siguiente paso será ingresar todos los documentos en un Excel. Ahora, deberé ingresarlo en una pestaña, pero ¿qué datos deberé considerar? Por ejemplo, si yo tengo mi factura de ventas, deberé considerar 1, la fecha de emisión, 2, la razón social de mi cliente, 3, los importes, es decir, la base imponible, el IGB y el total de mi comprobante, y deberé llenarlo en este Excel. Para eso les voy a mostrar con un ejemplo, y para ello tengo un Excel que les voy a mostrar a continuación. Mientras Mariela nos muestra su Excel, sería bueno explicar un poco cómo es que funciona también el tema de los gastos y las compras. Hay que tomar en cuenta de que los gastos y las compras tienen que estar relacionados con su negocio. Es muy importante para SUNAT, para poder calificarlo como gasto o como compra, que esté relacionado al giro del negocio. Y aquí es donde muchos empresarios cometemos el error, porque no sabemos qué gastos podemos poner. Si bien es cierto, hay gastos de representación que son considerados como almuerzos en restaurantes, pero hay un tope, ¿no? Es el 0,5% de lo que significan las ventas. Pero también hay otros gastos que sí se pueden considerar, pero que muchos empresarios no lo toman en cuenta, lo que significa de que si no lo toman en cuenta van a terminar pagando más impuestos. En estos gastos también es necesario entender de que si nosotros tenemos una empresa de servicios, por lo general no tenemos un gasto específico, pero sin embargo sí hay gastos que son aceptados por SUNAT, como por ejemplo los gastos de representación, como les estaba comentando, la compra de un activo, máquinas. Es más, todos los emprendedores realizamos o empezamos nuestra empresa trabajando en algún lugar específico, en algún lugar físico, que puede ser nuestra casa, y no sabemos cómo colocar ese gasto dentro de nuestros gastos para declarar a SUNAT. Pues es necesario tener un contrato de alquiler, porque este gasto sí se puede deducir del impuesto a la renta. Y no solo eso, también el agua, también la luz, y quizá en forma proporcional. Y al final de cuentas, para hacer este contrato, solamente estaríamos hablando de un 5%, que es el impuesto de primera categoría. Entonces, si no conocemos esto, estaríamos pagando renta de más, porque sí utilizamos más recursos, explotamos más recursos en poder generar utilidad en nuestra empresa. Pero si no los ordenamos, no vamos a poderlos deducir y vamos a terminar pagando más impuestos. Sí, siguiendo justamente en esa línea, Marlon, otro de los gastos que podríamos considerar, por ejemplo, es que si tú como dueño de tu empresa, un emprendedor, no te registras en la planilla, ahí estarías, no considerando un buen gasto que podría ser el gasto de tu remuneración mensual y el gasto de tu salud. Esos ambos gastos, si consideramos, mensualmente, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Si, por ejemplo, tienes un sueldo de 2.000 soles, pagarías por salud 180 soles. Vendría a ser el 9% de tu remuneración. Esto representaría 2.180. Esto representaría 2.180 mensual y anual sería 26.160. Ambos gastos te permitirían a ti reducir el pago de tu impuesto a la renta anual, ¿no? Otro de los gastos que, por ejemplo, no suelen considerar los clientes es, por ejemplo, el alquiler de la oficina, ¿no? A veces muchos emprendedores utilizan como domicilio fiscal su propio domicilio, es decir, el lugar donde viven, ¿no? Para ello, ¿qué nos puedes comentar, Marlon? Mira, ahí es importante tomar en cuenta de que, como les estaba explicando, todos para hacer nuestro negocio necesitamos ciertos recursos, ¿no? Que no tomamos en cuenta o no sabemos cómo declararlos ante SUNAT.
Y uno de ellos es, por ejemplo, si nosotros trabajamos, vamos a poner en una empresa en Gamarra, cogemos nuestro auto, nos vamos a Gamarra, hacemos entregas, en nuestra casa lo usamos de taller, consumimos luz, agua, llegan ahí nuestros trabajadores, explotamos nuestro bien, pero no sabemos cómo declararlo. Y para eso es importante hacer contratos entre el propietario de la casa o el propietario del vehículo, que pueden ser ustedes mismos. Recuerden que la personería cambia el declarante. En este caso, si ustedes son persona natural, tienen un auto a su nombre, por ejemplo, hacen un alquiler con la empresa, así sean ustedes mismos los dueños de la empresa, pero es reconocido tributariamente este método. Entonces, de esa forma ustedes pueden deducir todo el alquiler que les pueda generar el espacio de la casa, el movimiento del vehículo, la compra del combustible, los repuestos del vehículo, etcétera, etcétera, porque si ustedes se dan cuenta, lo que están haciendo es utilizando ese vehículo, explotando esos activos para el bien de la empresa. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Y como justamente les estaba comentando Mariela, muchas veces los emprendedores, cuando iniciamos nuestro negocio, simplemente tratamos de ir satisfaciendo nuestras necesidades de los ingresos de la empresa. Pero ese desorden nos puede traer cierto problema porque eso no está declarado. Y al no estar declarado, hay inconsistencias entre la SBS, o sea, los ingresos que declara la SBS y nuestra empresa. Entonces es muy importante llevar el control de esos egresos que tenemos, y mucho mejor si es que nosotros como persona natural hacemos un recibo por honorarios en nuestra propia empresa. Tenemos para poder deducir impuestos también si nosotros como emprendedores hacemos nuestro recibo como persona natural a nuestra propia empresa. O si nos ponemos en planilla, también podemos utilizar esos gastos y además tendríamos el servicio de salud. Entonces, podemos utilizar estos métodos para poder descontar todos los ingresos que hayamos tenido en el periodo o en un ejercicio económico y poder determinar menor renta de la que nos podría salir si es que no consideramos estos gastos. Sí, justamente quisiera ampliar un poco más sobre el tema del alquiler de la oficina. En ese caso, habría que tomar en cuenta ciertos requisitos que SUNAT nos exige. Por ejemplo, ¿qué requisitos nos exige SUNAT para que este gasto sea deducible? Es decir, para que yo pueda disminuir de mi renta anual. Uno de ellos es que deba realizar un contrato de alquiler. Debe haber un contrato de alquiler. Segundo, es que deba verificar el pago del impuesto a la renta. Yo debo tener este formulario y un formulario en el cual se paga el impuesto a la renta de primera categoría, que es por concepto de alquileres, que corresponde al 5%. Yo debo tener ese voucher, ese comprobante, ¿para qué? Cuando SUNAT me revisa, de repente en algún momento, con ese documento yo sustento este gasto. Otro de los requisitos es de que debo realizar el pago del alquiler mensual utilizando un medio bancarizado, ¿no? Ya sea a través de un depósito o una transferencia. Entonces, básicamente, estos son los 3 consejos que te damos si es que tú consideras este alquiler de oficina para poder deducir tus gastos durante el ejercicio anual para pagar menos impuesto a la renta. Ahora, otro de los gastos que también podemos mencionarte son los servicios básicos. Dentro de los servicios básicos también hay 3 requisitos indispensables que te vamos a dar. Uno de ellos es que tengas un contrato legalizado. Segundo, es que en el contrato esté estipulado una cláusula. En esta cláusula deberá indicar qué porcentaje de ese gasto voy a deducir, ¿no? Entonces, esos son los 2 requisitos que te pide SUNAT para no desconocerte este gasto. Y siguiendo el ejemplo, aquí, por ejemplo, hemos considerado, en pago de servicios básicos de la oficina, por ejemplo, gastos de luz. Hemos considerado el recibo que tenemos del servicio de electricidad es 1.180, pero obviamente el recibo de electricidad está con todo IGB. Entonces nosotros vamos a deducirle, vamos a quitarle el IGB y vamos a considerar los 500 soles. En este caso sería 500 soles. Ahora, ¿por qué sería 500 soles? Porque de ese importe que es sin IGB, nosotros le vamos a dar solamente el porcentaje de 50%. ¿Por qué? Porque en mi ejemplo estoy considerando que en la cláusula he puesto que solamente voy a considerar el 50%, ¿no? Entonces, si yo hago un cálculo por los 12 meses, yo tendría que en ese año voy a deducir 6.000 soles. Igual, si tengo el servicio de agua potable,
Digamos que tengo un recibo mensual de 1.060. Estos 1.060 está con todo IGB. Yo igual deberé deducirle el IGB y aplicarle el 50%. ¿Por qué? Porque igual también he considerado en el contrato el 50%. Eso hace que mi gasto sea, de manera anual, 5.388 en total. Entonces yo tendría, si acá yo sumo ambos importes, sería que el total de gasto anual sería 11.388. Entonces, ¿cómo logro este gasto? Simplemente legalizando el contrato de alquiler y poniendo una cláusula. Otro de los gastos que también, como mencionaba Marlon, era sobre los recibos de honorarios. Dentro de los recibos de honorarios debemos considerar de que estos deben estar pagados dentro del ejercicio anual para poder deducir este gasto, o que hayan sido cancelados antes de que yo haya presentado mi declaración jurada anual. Bueno, siguiendo con el ejemplo, nos habíamos quedado en el paso número 2. Hemos detallado ya los gastos. Y en el paso número 2 les había indicado sobre ingresar los documentos. O sea, por ejemplo, yo compré mercadería. Esa mercadería debo ingresarle un Excel. Y yo tengo mis facturas de compras. ¿Qué importes o qué conceptos voy a considerar? Por ejemplo, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento de mi factura, el número de mi factura, la serie, la razón social de mi proveedor, la base imponible, el IGB y el total. Entonces, esto lo haré de manera ordenada de acuerdo a la fecha de emisión. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, una compra de mayo, del periodo de mayo, me olvidé de declararlo? ¿Podré o no podré considerarlo ahora en octubre? Pues sí podrás considerarlo porque te dará derecho de crédito fiscal, o sea, es decir, podré usar ese IGB durante el plazo de 12 meses. Esto solamente ocurre solamente respecto a mis compras. Ojo, en cambio, ¿qué pasa en mis ventas? En mis ventas yo sí deberé considerar todas las ventas emitidas en el mes. Por ejemplo, si estoy considerando el periodo de octubre, consideraré todas mis ventas que emití del 1 de octubre al 31 de octubre. Deberé considerar la fecha de emisión, el número del documento, el RUC de mi cliente, la base imponible, el IGB y el total. ¿No? ¿Seguimos con el paso número 3? Sí, y hacer solamente una salvedad de lo que estaba comentando Mariela, y es respecto, nuevamente, como le decía, a los gastos. Es muy importante que antes de poder hacer esta declaración hagan una lista de todos los gastos que son aceptados por SUNAT según el giro de su negocio. Y es muy importante, les decía, porque con esto van a evitar que tengan una fiscalización negativa o que tengan una multa posterior o que tengan un reclamo por parte de SUNAT. Es muy importante saber cuáles son las facturas que ustedes van a declarar. No se trata de declarar cualquier factura, se trata de declarar las facturas que estén aceptadas según su rubro. Eso es muy importante. Pueden consultarnos en interno, dependiendo, porque llevaría mucho tiempo explicar cada giro. Cada rubro tiene un determinado tope de actividades que están, actividades económicas que están consideradas dentro de este rubro de compras. Así que en interno nos pueden hacer la consulta dependiendo del rubro de cada uno y les podemos decir cuál es el alcance de las facturas de compra que ustedes pueden utilizar para su declaración jurada. Con respecto al paso 3, es muy importante que después de que tengan su Excel de ingresos y de egresos, hagan una liquidación correspondiente, lo cual les va a indicar Mariela cómo se hace. Una vez que ya ordenaron tanto sus compras como sus ventas, el siguiente paso es restar el IGB de las ventas y el IGB de las compras. En el caso, a ver si todos me siguen, por ejemplo, aquí en ventas tenemos que la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Es el valor sin IGB. ¿Sí? Acá yo tengo que mi base imponible es 19.000. Este importe deberé ponerlo aquí, 19.000, y mi IGB de 19.000, es decir, el 18%, es 3.420. Y en el caso de mis compras, yo tuve las compras mensuales en este mes de 10.000 soles y mi IGB son 1.800 soles. Entonces yo voy a restar
3.420 menos 1.800, esto me dará un resultado positivo, 1.620. ¿Qué significa? Que yo pagaré IGB 1.620. ¿Qué pasa si de repente mi IGB de compras es mayor a mi IGB de ventas? ¿No? Y para eso tenía un ejemplo aquí en las diapositivas. En las diapositivas vamos a ver un ejemplo. Ok, lo que les estaba mencionando, ¿no? ¿Qué pasa si mi IGB de compras es mayor a mi IGB de ventas? Y acá tenía un ejemplo que mi IGB de ventas es 2.000 soles y mi IGB de compras es 3.000. Entonces acá me sale un saldo a favor de 1.000 soles. ¿Qué significa? Esto se llama crédito fiscal. Este importe yo deberé considerarlo para el siguiente mes hasta que se agote. Seguimos con este ejemplo, ¿no? En este ejemplo me salía 1.620 por pagar IGB. Ahora, aquí es muy importante mencionar que hay un beneficio tributario que se llama IGB justo. ¿De qué se trata este beneficio? Este beneficio trata sobre que hay que prorrogar el pago del impuesto por 3 meses. Por ejemplo, si en julio del 2020 vence, nosotros declaramos julio en agosto. Y a partir de agosto consideramos 3 meses, agosto, septiembre, octubre, y en noviembre recién estaría pagando el IGB del periodo de julio. Aquí es muy importante resaltar esto que nos está comentando Mariela, porque el IGB justo lo que nos permite es un flujo de caja para poder trabajar al menos este periodo, que a pesar de que es muy corto, pero es muy necesario para nosotros los emprendedores. Hay que tomar en cuenta de que puede ser una cantidad importante. Vamos a suponer, a veces llegamos a pagar 5.000, 8.000, 7.000, 15.000, y he visto muchos impuestos más que se pagan de IGB por este tema de la deducción de impuestos, pero con el IGB justo podemos trabajar y usarlo como capital de trabajo por este periodo. Y bueno, con la consideración de que como es parte del negocio y como lo que queremos es generar producción, no solamente para nosotros como empresarios, sino al contribuir y al generar más ingresos y más ganancias, también estamos contribuyendo al país y al desarrollo. Entonces, también podemos utilizar este impuesto, y vamos a suponer que no tengamos ese retorno y no queremos llenarnos de deudas tributarias, pues podemos pedir un fraccionamiento y podemos utilizar ese capital para seguir trabajando. Entonces es importante siempre, y lo recomendamos nosotros, de que hagan un flujo de caja simple, donde puedan tener sus ingresos y sus egresos y los impuestos que corresponden a esto, para que puedan ver en qué momento solicitan el IGB justo y puedan utilizar ese impuesto como capital de trabajo, tomando en cuenta, por supuesto, de que su cliente haya pagado, porque a veces es un poco injusto ese tema tributario, porque hay facturas de que un cliente no paga, y bueno, tenemos que pagar el impuesto que corresponda. Así que es muy importante hacer este flujo de caja, conversar bien con nuestros clientes, tratemos de tener una buena relación con ellos. Es más, si nosotros le hacemos una factura, por ejemplo, en el periodo noviembre, y si este cliente nos dice que va a tener problemas para pagarnos en noviembre, lo mejor sería hacer una nota de crédito y hacerle la factura en el periodo que corresponda al pago que nos va a hacer. Es importante manejar este tema, porque hay muchos emprendedores que simplemente emitimos la factura, le enviamos y este cliente nos va a pagar en 60 días. Es más, nos paga en 60 días y no porque él quiso, quizá él lo entendió así. Por eso es muy importante mantener una relación muy cercana con el cliente, ser muy sinceros, muy abiertos, y es más, comentarles al respecto, ¿no? Decirle, bueno, amigo cliente, si yo ya te emití la factura y no me pagas, yo voy a tener que pagar de mi bolsillo el crédito de IGB. Entonces, el impuesto del IGB. Así que, por favor, dime si vas a poder cumplir con el pago. Si no, hago una nota de crédito y te pongo para el próximo mes la factura y podemos inclusive seguir trabajando con el IGB justo. Hay que tener estos dos controles. Uno es lo que declaramos a SUNAT y otro es nuestro manejo de dinero, que no necesariamente van de la mano. Así que hay que tener siempre este tema muy pendiente y darle mucho más importancia de la que a veces le damos. Manejemos nuestro flujo de caja consciente, porque ese flujo de caja nos va a permitir poder comprar materia prima cuando necesitemos, pagar los impuestos cuando debamos y sobre todo poder seguir avanzando con nuestra empresa. Es muy importante. Continuando con la explicación, sí, aparte del IGB que vamos a determinar en esta liquidación, también otro impuesto que vamos a determinar es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta dependerá en función a qué régimen tributario estamos inscritos en SUNAT.
Y dentro de los regímenes tributarios que podemos mencionar está el régimen especial, está el régimen MIPE tributario, está el régimen general. Que estos 3 regímenes van en función al nivel de ingresos que tenemos, ingresos anuales. Podemos mencionar que el régimen especial, por ejemplo, hacemos un pago a cuenta de 1.5%. Ahora, pero este 1.5%, ¿de qué importe será? Será de la base imponible, de la suma de todas mis ventas que obtuve en el mes. Será el 1.5%. Ahora, ¿pero qué beneficios me traerá el régimen MIPE tributario? En el régimen MIPE tributario, la ventaja es que voy a pagar en función a mis ganancias y realizaré un pago a cuenta mensual del 1%. Vemos que, por ejemplo, aquí es 1%, es medio por ciento menos que en el régimen especial. Otro de los beneficios es que me permite emitir todos los comprobantes, sean facturas, notas de crédito, notas de débito, todos los comprobantes, boletas, todos los comprobantes. Entonces, en este régimen MIPE tributario, también más adelante les voy a explicar que, digamos, de manera anual va a depender el porcentaje de que voy a pagar por impuesto a la renta, va a depender en función a mis ingresos. Entonces, siguiendo el ejemplo, tenemos que aquí pagaré mi pago a cuenta mensual de 1%. Si yo tuve ingresos de 19,000 soles, entonces pagaré 190 soles nada más por impuesto a la renta. Una vez que yo ya determiné cuánto voy a pagar de IGB y cuánto voy a pagar de impuesto a la renta, entonces recién ahí yo pasaré al tercer paso. Vamos al tercer paso. Ya. En el tercer paso vamos a ingresar a SUNAT con la clave SOL, con tu clave SOL, y vamos a entrar a la sección de Declara Fácil. En esta sección vamos a consignar todos los importes que ya habíamos determinado en compras, en ventas, y automáticamente la plataforma de SUNAT nos determinará el impuesto que vamos a pagar, que tiene que ser el mismo que hemos determinado en nuestro Excel. Una vez que yo terminé de consignar esos datos, al presentar la declaración, SUNAT me emitirá una constancia, que es esta imagen que les pongo aquí en la parte superior derecha, que esta constancia me indica el RUC, mi razón social, el periodo tributario que estoy declarando. También me está indicando un resumen de cuánto es lo que tenía que pagar, por ejemplo, IGB, cuánto tenía por pagar de impuesto a la renta, y aquí automáticamente están los códigos de los tributos. Una vez que yo ya tengo esta constancia, elaboraré una guía de pago varios. Este formato lo puedo descargar de internet, es un formato autorizado por SUNAT que me permite con este formato pagar el impuesto. Lleno este formato, que vienen a ser los mismos datos que les mencioné de la constancia. Pondré mi RUC, mi periodo tributario, el código de tributo. Este dato del código de tributo lo determinaré de aquí de la constancia, ¿no? La que está en la parte superior. El monto. Y una vez que llene esta guía de pago varios, podré acercarme al banco y cancelar el impuesto. Entonces, con eso estaríamos cumpliendo el paso número 3. Luego, continúa el paso número 4. Ok, entonces, en el paso número 4, vamos a realizar la conciliación bancaria en una pestaña en Excel. Ahí vamos a ordenar y clasificar todos los pagos y cobros según tus comprobantes, ¿no? Todos los cobros de nuestros clientes y todos los pagos a nuestros proveedores. Aquí es muy importante mencionar el tema de la bancarización. El tema de la bancarización hay que tener en cuenta de que se realiza en todos los pagos que son superiores a 3.500 soles o $1.000. Deben contar con un medio de bancarización que puede ser una transferencia, un depósito y otros medios de pago más. Y esos datos para realizar mi conciliación bancaria, punto aparte, para realizar mi conciliación bancaria debo tener mi estado de cuenta y mis ingresos y egresos de flujo de caja. Aquí es importante también resaltar
de que para que nosotros hagamos la conciliación bancaria tenemos que conocer un poco respecto a la normativa que emite la SBS y SUNAT. Lo que pasa es que en este momento SUNAT, como ente fiscalizador, está muy relacionado con la SBS. SBS es la entidad que controla todos los bancos. Por lo tanto, los bancos están obligados a dar un reporte de los movimientos en cuenta de cada persona natural y persona jurídica que existan en el Perú. Y es más, no solamente eso, sino también de los movimientos que se hacen hacia el exterior o que se reciben del exterior. Entonces, hay que tomar en cuenta que este tema es muy importante porque muchos clientes llegan acá a nuestra oficina pidiendo asesoramiento porque hay un desequilibrio, hay un desbalance patrimonial que es visto por SUNAT, que es donde en nuestra cuenta de banco pueden haber 100.000 soles o se han movido 100.000 soles y que sin embargo nuestra declaración jurada solamente hay como que, no sé, entre recibos por honorarios o boletas o facturas que hayamos emitido como persona natural o como persona jurídica, 20.000 soles. Entonces, ese desequilibrio de 80.000 soles lo entienden como una evasión tributaria. Al hablar de evasión tributaria ya estamos hablando de cosas un poco más serias para SUNAT. Entonces, inclusive SUNAT cuando envía el reporte de fiscalización, la notificación dice bien claro por la evasión del impuesto correspondiente a 80.000 soles, y lo cual en deducción viene a ser muchísimo dinero para pagar a SUNAT. Sin embargo, puede ser de que en nuestro desorden como emprendedores nos paga un cliente, lo ponemos en nuestra plata o lo sacamos en efectivo para hacer compras o para hacer pagos a algunos acreedores o parte de las personas que trabajan con nosotros, porque hay que entender que la bancarización exige 3.500 soles o $1.000. Se entiende que antes no, pero si nos damos cuenta, ¿qué tal si yo saco como que 3.000 soles para hacerle pago a alguien, 3.000 mal para otro, 2.000, etcétera, etcétera, y puedo sacar hasta 10.000, 100.000 soles de poco a poco en un año? Entonces, hay que entender que para ellos ya es un desequilibrio. Entonces, siempre les recomendamos un manejo de caja y aparte conciliarlo con su estado de cuenta, porque hay compras que se hacen al contado, hay ventas que se hacen al contado, dinero en efectivo, no se hace depósito en cuenta, porque mientras no pasen los 3.500 soles están dentro de la ley. Pero hay que llevar un control interno, un control de caja que nos permita mantener esta información tan clara que cuando nos llamen a fiscalización poderles explicar. Es más, les recomiendo que puedan hacer un documento simple, como un recibo de caja, donde ustedes lo puedan anexar a la factura o a la boleta correspondiente tanto de compra como de venta. Eso es muy importante tenerlo claro, porque como les comenté en la publicidad que estábamos enviando a las redes sociales, era justamente respecto a eso, ¿no? Más del 90% de las multas que pone SUNAT son justamente por ese tema, porque el empresario, el emprendedor o la persona natural no considera este tema al momento de hacer su manejo económico. Entonces eso hace de que se vuelvan, que estén en una situación vulnerable respecto al control que tiene la SBS y SUNAT. Entonces es muy importante, por favor, que tengan en cuenta esto. Todos los movimientos que tengan en efectivo, traten de hacerle un documento interno, adjuntarlo a la boleta o a la factura para que lo tengan en físico, y cuando SUNAT los llame a una fiscalización poder sustentar por qué lo hicieron en físico, de qué forma lo hicieron, y ellos van a poder hacer la sumatoria y se darán cuenta que la sumatoria de 1.000, de 2.000 o 3.000 soles que no era necesaria bancarización está sustentada con estos documentos. Es muy importante, por favor tómenlo en cuenta. Sí, justamente a uno de nuestros clientes había llegado justo una carta inductiva por ese tema de la bancarización, que es un tema muy importante. Sí, efectivamente, ténganlo en cuenta, por favor. Y continuando con el paso número 5. Por último, en el último paso debemos realizar el llenado de nuestros libros contables. Estos libros contables va a depender en función al régimen tributario al que pertenecemos. Por ejemplo, si estamos en el régimen especial, deberemos tener nuestros libros, nuestro registro de compras, nuestro registro de ventas. Pero si estamos en el régimen MIPE tributario, entonces ahí tendremos nuestro registro de compras, nuestro registro de ventas y nuestro libro diario simplificado. Entonces, y así, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el régimen general, va a depender en función a los ingresos anuales. Y ahí va a variar la cantidad de libros contables. Conforme mayores ingresos,
mayores libros contables que deberemos tener. Ahora, el llenado de estos libros contables pueden ser tanto de manera manual, es decir, yo me compro un libro contable en la librería, luego voy y lo legalizo en la notaría, y una vez que esté aperturado mi libro, yo deberé realizar el llenado. ¿Este llenado de dónde saco? Será en función a ese Excel que hemos llenado en el paso número 2, esos datos como la fecha de emisión, el número, la fecha de emisión, el número del comprobante, la razón social y los importes. Esos datos yo deberé consignar en el libro. Lo puedo hacer de manera manual, como también ahora podemos hacerlo también de manera electrónica. De manera electrónica, para eso hay un aplicativo de SUNAT que se llama PLE, el programa de libros electrónicos, y bueno, esa es una manera también de llevarlo, ¿no? O sea, tenemos ambas maneras. Y en esos libros, pues obviamente deberemos considerar todas nuestras facturas, nuestras boletas de venta, nuestras notas de crédito, nuestras notas de débito, ya sea tanto en compras como en ventas, ¿no? Y esta información está en función a todo lo que hemos declarado. Sí, lo que tenemos que tomar en cuenta y que quizá como emprendedores, les comento porque también cuando tuve mi época de emprendedor no estaba tan preparado como ahora, no conocía lo que conozco ahora, pues pasé muchos problemas como muchos de ustedes quizá, ¿no? Terminaba pagando más impuestos, terminaba con deudas tributarias y cosas que tenía que ir solucionando poco a poco, siendo que había sido porque no sabía cómo hacer esas declaraciones, esa información. Entonces, es muy importante que entiendan de que esta información para muchas personas puede ser quizá muy ligera y para otros muy difícil de llevar. Pero nosotros los invitamos a que investiguen al respecto. Como les decía, lo más importante es pagar el impuesto que corresponde, no pagar de más. Y sobre todo tomar en cuenta que como emprendedores tenemos que sacar adelante nuestro negocio, generar valor. Y muchas veces cuando ya generamos valor en nuestra empresa y generamos más ingresos, terminamos pagando más impuestos de lo que debemos y nos perjudicamos. Entonces, nosotros les hacemos la invitación para que ustedes puedan llamarnos, escribirnos y hacernos las consultas que ustedes necesiten. En nuestras masterclass gratuitas que hemos aperturado, nosotros no hacemos ventas de productos ni servicios. Lo que queremos es contribuir con los emprendedores. Hemos tenido los problemas que quizá en algún momento tengan ustedes o ya los han tenido, pero lo que queremos nosotros es que sientan el apoyo de nuestra empresa. Somos un equipo multidisciplinario de profesionales que nos actualizamos constantemente y que lo que queremos es justamente dar un servicio también a ustedes. Tenemos empresas muy grandes, tenemos emprendedores muy pequeños y que nuestra idea es acompañarlos en el desarrollo de su negocio. Lo más importante que deben tomar en cuenta es que información ahora se puede encontrar en cualquier lado. Inclusive las instituciones como SUNAT, SBS, la SMB, SUNAR, etcétera, todos ellos publican mucha información, dan cursos gratuitos, pero es muy importante que como emprendedores cultivemos esa particularidad de mantenernos informados, de siempre estarnos actualizando. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, con el tema de la suspensión perfecta de trabajadores, con el tema del Reactiva Perú, postergación de deudas, inclusive el RAF que emitió SUNAT. O sea, hay muchos temas que yo sé que como emprendedores no necesariamente ustedes tienen por qué saberlos. Ustedes como emprendedores tienen que enfocarse en el desarrollo de su negocio, en generar valor a su empresa. Entonces, nosotros les ofrecemos nuestra ayuda para que nos vean como un aliado y podamos compartir la experiencia que tengan ustedes, poderlos ayudar a que puedan generar valor en su empresa y sobre todo resolver las consultas que nosotros lo vamos a hacer de una forma muy basada en nuestra experiencia y el conocimiento, de acuerdo a la ley, de acuerdo al manejo contable, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. O sea, lo hacemos basado en esta información. Lo que quiero que ustedes sepan es que pueden confiar en nosotros, ya tienen nuestros números, tienen el acceso por WhatsApp, si no me equivoco, tienen la inscripción, pueden hacernos las consultas porque cada negocio es totalmente distinto. Y si quisiéramos hablar en forma general, tendríamos quizá, no sé, muchas horas continuas para poder explicar el detalle de cada rubro, los beneficios que puede tener cada rubro,
inclusive el régimen tributario que debería tener su empresa o su emprendimiento. Y sobre todo tomar en cuenta que no solamente porque son empresa tienen que pagar impuestos, también tienen que tomar en cuenta que como persona natural también tienen que pagar impuestos. Hay la renta de cuarta categoría, renta de quinta categoría. Entonces es muy importante de que tomen en cuenta que tienen que buscar más información. Por nuestra parte, al menos a los números que están aquí, que se han inscrito, vamos a compartirles información de nuestra próxima masterclass, que justamente es cómo crear una empresa aquí en Perú a través del sistema SUNAR, el SIT de SUNAR. Esta clase va a ser una parte práctica y una parte que les va a permitir deducir cómo hacer su empresa. Muchas veces nos entrampamos pensando de que no tenemos dinero para empezar nuestra empresa y bueno, nos creemos o tenemos creencias limitantes que nos estancan. Pues permítanme decirles de que el dinero no necesariamente se necesita para una empresa, obvio, dependiendo del rubro, pero que pueden encontrar aliados que como ustedes quieren también tener un negocio propio. Entonces es muy importante encontrar esas alianzas. Siempre habrá alguien que les sobre el recurso que ustedes necesitan, pero siempre hay que estar en constante información, haciendo estas masterclass, asistiendo, compartiendo información que ustedes tengan, buscando más información. Así que quedamos a su entera disposición. Vamos a comenzar a responder algunas preguntas que teníamos aquí en el chat. Para empezar, hay una persona, voy a retomar aquí una consulta de alguien que me preguntaba respecto al tema del alquiler. Sí es cierto, respecto al tema del alquiler, hay que pagar un impuesto. Me dice, Noelí, me dice, si alquilo mi vehículo o mi casa o a mi empresa y se realiza un contrato como persona natural, ¿tendría que pagar impuesto del 5% en caso de alquiler de mi domicilio? Por supuesto, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Si tú no declaras esto como alquiler, si tú no declaras tu vehículo, si tú no declaras tu casa, si no declaras ninguno de los dos, tú no puedes poner el gasto de luz, de agua, ni de cambio de repuestos, ni de gasolina, ni de llantas, ni nada, ni de mecánico. Entonces, además de estos gastos que no los puedes poner dentro de tu empresa, siendo que el activo lo estás explotando para conseguir utilidad para tu empresa, por un contrato de alquiler solo pagas el 5% de lo que tú decidas poner como alquiler. Y si no haces este pago del 5%, pues tendrías que pagar por todos los ingresos que has tenido en un ejercicio económico en un año, pagar el 29.5%, que es la renta anual de tercera categoría. Entonces, comparando, por eso les decía que es muy específico estos comentarios, porque si te das cuenta, llega un momento en que si tú eres una persona natural, quizá te conviene estar como renta de cuarta categoría, porque si no pasas de 36,000 soles al año no vas a pagar nada de impuestos solicitando una suspensión de renta de cuarta. Si tú eres una persona que estás en planilla y que tienes renta de cuarta, también hay una deducción al año si es que pasas un límite. Entonces tienes que tomar en cuenta también esos detalles. Y si eres persona jurídica, una empresa, hay que tomar en cuenta en qué régimen tributario te encuentras. Quizás estás en un régimen tributario que no te corresponde y estás pagando impuestos de más. Tenemos casos de empresarios que han llegado aquí a nuestro estudio solicitando ayuda, donde les correspondía estar en un régimen simplificado, porque no vendían más de 5,000 soles mensuales y ellos estaban pagando IGB, estaban pagando renta, estaban pagando todos los impuestos, y ahora en el nuevo régimen, estando en el simplificado, pues solamente pagan 20 soles mensuales, incluido IGB, renta, o sea, no tienen que pagar nada más, y encima no están obligados a hacer una declaración anual. Es por desconocimiento. Entiendo las ganas de emprender, entiendo que todos queremos tener un negocio propio, generar nuestros propios ingresos, y más ahora que estamos azotados por esta pandemia, pero lo que tenemos que hacer es informarnos, nada más. La información que está colgada en SUNAT es una información muy genérica, la SBS igual. No se trata de que ellos no den buena información, ellos van a dar la información que dice la ley, ellos nos van a dar una información adicional que a ustedes les permita generar valor a su empresa o generar más liquidez. Esa información no la van a encontrar ahí. Ahora, Giancarlo me pregunta, ¿a partir de qué monto debo bancarizar mis ventas en caso que me pagan por una factura de 4,200 en 2 partes? ¿Igual debo pedir que me depositen a través del banco? ¿Qué nos dices, Mariela, al respecto? A ver, respecto a la bancarización, la ley nos menciona que debe ser en función a 3.500 soles o $1,000.
Por lo tanto, a partir de ese monto yo estoy obligada a bancarizar. Como es un importe menor, no debería estar obligada. Entonces, por lo tanto, en ese caso no. Pero siempre y cuando, si yo, por eso les menciono, si es mayor a 3.500 soles o $1.000, en ese caso sí estoy obligada a bancarizar con algún medio de pago, ya sea depósito, cheque o transferencia. ¿Hay alguna consulta adicional? Sí, y esto es importante, y esto es muy importante tomar en cuenta porque sucede que muchos empresarios piensan que porque hacen, para evitar la bancarización, prefieren hacer, o sea, por ejemplo, una factura de 10.000, prefieren hacer 5 facturas de 2.000 en el mismo mes. No, eso no funciona, tengan mucho cuidado. Justamente son una de las observaciones que tiene SUNAT, y ahí es donde les comentaba, ¿no? Que terminamos pagando impuestos o multas por no saber este tipo de detalles. No se puede, se supone que se entiende, salvo que puedas hacerlo de una forma distinta, como que uno es servicio y la otra es producto, es totalmente distinto. Ahí sí podría caber esta observación, pero hay que tomar en cuenta que si es servicio hay un pago de detracción, dependiendo del giro, puede ser 10, 12%, o transportes 4%, depende. Por eso les decía, ya es muy específica esa información, pero lo más importante es que tienen que tomar en cuenta que cuando van a hacer una operación distintas a las que ya vienen trabajando ustedes, sería bueno que siempre busquen un asesoramiento para evitar cometer algún error. Acá tenemos otra pregunta, dice, ¿la SUNAT puede pedir movimientos de la cuenta corriente de una empresa? Sí. A ver, justamente lo que les estaba comentando antes. Definitivamente ahora SUNAT tiene una alianza con la SBS. La SBS controla todos los bancos, todas las instituciones financieras. Entonces, la SUNAT, para poder hacer el control, hace un cruce antes de notificarnos entre la SBS, los reportes de bancos y la empresa y los comprobantes que emitió la empresa. Entonces, SUNAT ya, cuando genera la notificación, ya genera ya genera la idea de que ha habido una evasión de impuestos. Luego hay que llegar y explicarles de que fue, no sé, un dinero que tú lo transferiste para hacer un pago y que puedes mostrárselo, pero en ese momento ya tendrías que afrontar la fiscalización. Entonces es muy importante, como les dije, llevar este control, tanto de los movimientos que hacemos en efectivo como los movimientos que hacemos en cuenta, y tratar de no vincular el dinero de la empresa con el dinero que manejamos en forma personal. Por eso es muy importante deducirse un sueldo, si es posible. Por ejemplo, si se ponen 2.000 soles mensuales y pagan, y ustedes mismos emiten recibo por honorarios a su empresa, no van a pagar ningún impuesto, y sin embargo van a poder deducir el gasto, y va a poder quedar la bancarización cuando la empresa les traslada sus 2.000 soles. Entonces, esos detalles tienen que tomarlos en cuenta, porque esas son muchas de las razones por las cuales SUNAT fiscaliza y pone multas muy altas. Sí, justamente complementando un poco el punto que mencionas, Marlon, últimamente SUNAT está enviando muchas cartas inductivas, y es por eso que nosotros recomendamos a cada uno de nuestros clientes de que sustenten todos esos ingresos, ¿no? Que, como mencionabas, no considerar ambos ingresos. Si son ingresos por ventas, entonces hay que facturar todos esos ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque evitamos de esa manera que SUNAT presuma que son ventas omitidas, ¿no? Entonces siempre debemos tener ese control, es muy importante. Recomendamos muchísimo a cada uno de nuestros clientes referente a ese punto. Dice, estimado, ¿qué pasa si es el mismo servicio en el caso de una venta y el monto es 5.000 soles y se separa en 2 facturas? Está afecto a bancarización. Ya, en este caso hay que evaluar que al tratarse de un mismo contrato, o sea, ahí sí SUNAT me podría revisar, me podría observar, porque si se trata de un mismo contrato, ahí sí debería estar bancarizado. ¿Por qué? Porque justamente SUNAT se fija en eso. ¿Cómo hace el contribuyente para evitar la bancarización y lo separa? ¿No? Es lo que mencionabas, ¿no? Si en el caso que fuera un servicio y después otra factura por una compra de algún producto, ahí sí, porque se tratan de 2 operaciones distintas, pero en este caso no, al tratarse de un mismo servicio, SUNAT va a revisar el contrato. Andrea nos dice, recibí una carta inductiva por omitir el pago de salud y renta de 5ª categoría, pero todos los gastos son por recibos por honorarios. ¿Cómo se solucionaría? O sea, tú todos los pagos que has hecho han sido por recibo por honorarios, y es una carta inductiva por salud, pues tienes que demostrar de que tú no tienes planilla. Y ojo, ahí tienes que tomar en cuenta también algo.
Si todos los pagos, los gastos que tienes son recibos por honorarios, quizá ellos han observado que estos trabajadores son permanentes, que tienen mucho tiempo trabajando contigo y están presumiendo que deberían estar en planilla. Y quizá lo que quieren es que te acerques a aclarar el tema del por qué están en recibos por honorarios, siendo que son permanentes. A ver, hay que entender que SUNAFIL está tratando de controlar esto estrictamente y justamente está notificando cuando ve estos temas que no son coherentes muchas veces a la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, a Pepe Flores, todos los meses 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, y tiene años trabajando con 1.000 soles y emite recibo por honorarios. Entonces, eso genera suspicacias porque pueden pensar de que por evadir el impuesto a renta de quinta o a salud o AFP o NP, etcétera, lo que quieres es desvincular la responsabilidad de una planilla y prefieren mantenerlo por recibo por honorarios. Entonces, tienes que tomar en cuenta también esos detalles, o quizá alguno de tus trabajadores se ha podido comunicar con SUNAFIL y ha dicho que tiene tiempo trabajando contigo, y si tiene vínculo, tiene un horario y tiene dependencia de ti, de tus órdenes, pues definitivamente corresponde planilla, y quizá eso es lo que pueden estar observando. Así que trata de responder esa carta inductiva tratando de sustentar de que esta persona da servicios totalmente externos, que no cumple un horario, que no tiene una relación contigo directamente de empleado, y con eso podrías deslindar responsabilidades respecto al pago de salud que te están diciendo que no, en realidad no tendría relación. Sí, aquí hay otra consulta por favor, ¿podría explicar por qué dice que los pagos de renta en el régimen MIPE son en función de mis ganancias? El régimen MIPE se caracteriza básicamente que voy a tributar en función a mis ganancias. Aquí voy a mostrar el Excel para explicarles. Sí, efectivamente, es en función a las ganancias. El límite, de acuerdo a la ley, es 15 UITs, que viene a ser 64.500. En ese caso yo pagaré el 10%. Este es uno de los beneficios que tiene este régimen MIPE tributario, a diferencia del régimen general, porque si yo obtengo, digamos, ganancias hasta este importe, yo solamente pagaré el 10%, mientras que si yo estoy en un régimen general, yo pagaría de este importe, pagaría el 29.5%. Entonces, por eso que este régimen MIPE tributario es muy beneficioso, y una vez que yo ya pase estas 15 UITs, por la diferencia pagaré el 29.5%. Les invito por favor a que dejen sus preguntas en interno. Quería agradecerles mucho por estar aquí presentes. Por favor, tomen en cuenta que estamos a su plena disposición para las consultas que ustedes necesiten. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Hay muchísimo tema más por conversar, hay muchos detalles más que nos podríamos pasar toda la noche y muchos días más comentando, pero que creo que sería bueno hacerlo ya de alguna forma particular para que cada uno tenga las respuestas específicamente al caso que quiere. Y como les comentaba, las consultas son totalmente gratuitas. Queremos hacer este círculo de emprendedores que nos permitan intercambiar servicios, productos, etcétera, etcétera. Nosotros actualmente tenemos más de 60 clientes entre nacionales e internacionales y que están muy interesados también en desarrollar negocios acá en Perú, y que lo más importante es que lo que necesitan es emprendedores comprometidos, informados y sobre todo dispuestos a sacrificarse por su empresa. Yo creo que todos estamos en esto. Cuando empezamos con nuestra empresa o con nuestro emprendimiento, siempre hemos tenido las mejores ganas de hacer las cosas, y muchas veces culpamos a SUNAT, a los bancos que no nos dejan, pero simplemente se debe a que nosotros no tenemos la información que necesitamos. Así que muchísimas gracias por estar aquí en esta masterclass. Les vamos a invitar, como les comenté, si alguno de ustedes no tiene formalizada su empresa, vamos a hacer otra masterclass donde les vamos a ayudar a definir su negocio. ¿Cuál es el régimen que necesitan tener ustedes? Si les conviene o no asociarse, cuál es el capital inicial que necesitan para su negocio, y sobre todo, lo más importante, definir toda su estrategia que necesitan para poder llevar adelante su negocio, y al final concretarlo en el SIF de SUNAR
registrarse como corresponde, ser una empresa formal, tener su RUC, tributar como se debe y evitar contingencias o problemas con las entidades que nos regulan. Sí, agradecerles a cada uno de ustedes su participación. Es muy valiosa para nosotros porque nos contribuye también a seguir actualizándonos en cuanto a la información contable. Estamos dispuestas a apoyarles en todas sus consultas. Estaremos atentos. Muchas gracias. Sí, también nos pueden buscar en YouTube. Estamos también brindando algunos cursos ahí. Estamos en Instagram, así que les agradecemos por seguirnos. Y este video también va a estar en YouTube. Así que para quienes se perdieron esta información, lo pueden encontrar en YouTube. Y como les dije, quedamos plenamente a su disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias por su presencia. Adelante, emprendedores. Gracias.